¿Cómo están? Una vez más juntos para seguir este proceso maravilloso de sanidad emocional en esta preciosa serie Caminando conmigo. Y te doy un fuerte abrazo desde aquí de mi lugar y te mando mucho aliento por todas las cosas que estamos pasando. Así es que vamos a empezar. Nos habíamos quedado en la anterior sesión en dos características que estábamos viendo para saber si tú tenías un corazón maltratado o algo había pasado contigo, ¿verdad? Entonces vamos a pasar a las siguientes características, no sin antes recordarte cuáles eran todas las características de las que vamos a hablar durante toda esta serie. La primera característica fue la ira, que es de lo que ya hablamos, la soberbia. Luego viene la inseguridad, la dependencia, el resentimiento, la soledad y la manipulación. En realidad son 7 características que vamos a ir tratando durante todo este proceso y yo te doy muchísimas gracias por estar mirando esta serie. Y vamos entonces a comenzar con la tercera característica, que sería en este caso la inseguridad. La inseguridad, como la misma palabra lo dice, es la falta de confianza. Es el no tener confianza en nuestras habilidades, en nuestras capacidades, en nuestra destreza, en nuestros sueños y en todas las cosas que nosotros hemos ido creciendo, ¿no? Entonces, ¿dónde y cómo aparece la inseguridad? Es lo que vamos a ver ahora. Pero primero vamos a definir la inseguridad. ¿Qué es inseguridad? Porque muchos dicen, yo soy inseguro, sí, pero vamos a definir exactamente qué es la inseguridad. La inseguridad se define como una persona sin defensas, vulnerable, cambiable y con falta de confianza. Miren, la inseguridad se manifiesta a través de la persona que le es muy difícil tomar las decisiones que va a tomar. Siempre está consultando o siempre está viendo que otras personas la ayuden, entonces eso no está generando seguridad. Ahora, la etimología de la palabra seguridad nos dice que deriva del latín de la palabra securitas, que hace referencia a aquello que es extenso de peligro, que hace daño o de riesgo, que no es cierto, que no está firme y que es movible. Mira, si te das cuenta, la inseguridad es la sensación de que no estás bien. Es esa sensación que tú tienes cuando vas a tomar una decisión importante y lo piensas demasiado y dices, lo podré hacer bien. Y esas típicas preguntas que aparecen en nuestro interior, que todas en algún momento todos hemos hecho, que es ¿quién soy yo? Que es una pregunta muy filosófica, o ¿a dónde voy? Y este tipo de preguntas están enmarcando nuestra inseguridad. Ahora, yo te pregunto a ti que me estás viendo, ¿has sentido inseguridad en algún momento de repente a ser profesional? Si eres el mejor o la mejor profesión, si eres el mejor o la mejor mamá o papá, si eres buen hijo o buena hija. Todas estas preguntas empiezan a generarse en nosotros la inseguridad. ¿Y dónde empieza la inseguridad? La inseguridad empieza en nuestro desarrollo infantil. Cuando desde pequeñitos empezamos a sentir esta falta de seguridad, cuando estamos caminando, en el proceso del caminar aprendemos a tener seguridad. Y cuando la falta de algún papá, ya sea de papá o de mamá, la presencia, porque pueden estar físicamente en tu casa, pero su presencia, su atención no está en nosotros. Ahí empezamos a crecer con este anhelo de que alguien más haga cosas por mí y que estamos inseguros frente a las cosas que pueden pasar. Entonces, imaginemos que crecemos sin esa figura paterna o esa figura materna y entonces ahí empezamos a tener inseguridad hacia las cosas que van a venir. ¿Y dónde tenemos estas sensaciones más? Más en las cuestiones que son súper importantes, como son escoger una carrera, con quién me voy a casar, decidir embarazarse o no, por ejemplo, cambiar de trabajo, renunciar o seguir o aceptar un trabajo. En estos momentos donde las cosas se ponen un poco difíciles, ahí es donde se toman este tipo de decisiones y en ese momento aparece tu inseguridad. Una persona insegura es aquella que en algún momento de su vida se ha sentido sola. Aparece la inseguridad cuando aparece este sentimiento de soledad.
cuando te sientes solo, no hay nadie que te ayude, que te escuche, cuando llegó un punto en tu vida en donde necesitabas y no había nadie, volteaste a todas partes y te viste y estabas solo. Ahí aparece este sentimiento de inseguridad y se va haciendo cada vez más profundo al punto en el que ya no puedes tomar decisiones importantes y, por ejemplo, dependes de alguien. Por ejemplo, para ir al banco necesitas que alguien esté a tu lado porque si no, no te sientes seguro. Para tomar una decisión necesitas la opinión de varias personas para recién tomar una decisión. Entonces, esto se va a ir enmarcando más en ti al punto de que dejes de ser confiada y empieces a ser más insegura. Y cada día más que pasa te vuelves más insegura y esto va calando en tus relaciones sociales. Entonces, vamos a entrar a la palabra. ¿Qué nos dice la Escritura sobre este tema? ¿Dios tiene algo que decir? Claro que tiene algo que decir. Vamos a 2 de Timoteo 1:7 para poder entender un poquito más sobre este tema. 2 de Timoteo 1:7 y nos dice: ¿por qué no nos ha dado Dios espíritu de cobardía, sino de poder, de amor y de dominio propio? Acá hay 3 componentes en esta Escritura que habla sobre los procesos de seguridad. Primero es poder, el poder de hacer las cosas, de determinar. Yo le pondría desde el otro lado la de determinación de querer hacerlo. A eso nos referimos por una parte, a poder. Luego dice de amor y de dominio propio. Acá hay 2 componentes más. El amor se refiere al amor primero propio, porque cuando nosotros no nos amamos, no podemos amar al resto. Que esto es una, por decirlo así, una complejidad en nuestra personalidad, pero es así. Hace mucho tiempo atrás he hecho un ejemplo con muchas personas y creo que llegó el momento de hacerlo aquí. Y es: ¿a alguien puede dar algo que no tiene? La respuesta inmediata, yo sé que tú desde tu casa me estás diciendo no. Y es que es así, porque, por ejemplo, si yo te pido ahora que tú me traigas un kiwi y que lo saques, tal vez algunos puedan que tengan kiwi, pero otros no. Entonces, cuando tú no tienes algo, no lo puedes dar, más por el contrario, lo exiges, lo pides. ¿Cómo? A las personas que están a tu alrededor. ¿Cómo determinar qué es lo que nosotros necesitamos? Es lo que exigimos. ¿Qué estás exigiendo? Atención, que te aplaudan, que te digan que eres el mejor o la mejor, o que te apapachen, o que te presten atención. Entonces, todas esas cosas que tú exiges es porque te falta, necesitas en ti, en tu interior, y es una forma de manifestarlo. Suena algo loco, pero así somos de raros todas las personas. Y aquí en 2 de Timoteo nos habla de dominio propio, y yo le diría amor propio. Algo que nosotros no crecemos y no nos enseñan es amarnos a través del proceso del desarrollo. ¿Cómo amarnos? ¿A qué se refiere? ¿A qué me estoy refiriendo? Es al proceso de desarrollo cuando nosotros pasamos por cambios. De los niños a la adolescencia pasamos por muchísimos cambios emocionales, cambios corporales, cambios sociales, y cuando nosotros no aprendemos a aceptarnos, llamarnos como realmente somos, empezamos a crecer con esta inseguridad de que no puedo, de que soy insuficiente, de que necesito algo para hacerlo bien. Entonces, mientras vamos creciendo y cuando nos convertimos en adultos, aparece la inseguridad disfrazada de independencia, pero más, por decirlo así, de manera negativa, porque es como que yo no dejo que nadie se me acerque, todo lo que yo hago lo hago bien, y pasamos al otro polo. Pero muchos de nosotros estamos en de inseguridad. Yo estoy segura que en algún momento de tu vida tú has pensado si eres suficiente o te lo mereces, porque esa es la otra pregunta que nos hacemos cuando estamos inseguros. ¿Realmente me merezco esto? Y sí, te lo mereces, porque Dios en su Escritura dice que todo lo que hace Él lo hace con amor para ti. El problema está cuando no creemos en lo que dice Dios frente a esta Escritura. Yo les voy a leer la traducción del lenguaje actual que dice: porque el Espíritu de Dios no nos hace cobardes, al contrario, nos da poder para amar a los demás, nos fortalece para que podamos vivir una buena vida cristiana. Y en este versículo podemos entender muchísimo mejor
lo que Dios nos está diciendo. Entonces, como conclusión a este punto, Dios no nos ha dado inseguridad. Él quiere que nosotros tengamos el poder para poder hacer las cosas en confianza. Sé que es difícil, pero cuando nosotros empezamos a generar amor propio en nuestro interior, las cosas difíciles cogidas de Dios pueden ser posibles. Y es lo que nos dice sus escrituras. Nos dicen: todo aquel que cree, que confía en Él, las cosas las puede lograr. ¿Cuándo empezamos a tener falta de amor propio? Cuando no nos conocemos como realmente somos. Yo te pregunto a ti, ¿te conoces realmente como eres? ¿Sabes quién eres? Sé que es una pregunta muy difícil de contestar en este momento, pero yo sé que hay una respuesta. Y si tú aún no la has encontrado, es porque aún no has pasado en esa brecha para acercarte a conocerte a ti mismo. Pero no te preocupes, que para eso estamos haciendo esta serie, porque lo que quiero es que te conozcas. Y si tú realmente te conoces, vas a saber quién eres. Y ahí la sombra de la soledad y de la desconfianza y de la inseguridad va a empezarse a ir, y vas a tener más confianza para hacer las cosas. ¿Estás listo? ¿Ya estás lista? Ahora vamos a ver entonces otro versículo más que me gusta mucho, y yo quiero que tú lo leas conmigo. Yo creo que buscas en tu Biblia Isaías 26:3. Vamos, anímate, sí, búscalo. Isaías 26:3. Aquí yo lo voy a leer en la versión de Reina Valera del 60, para que sepas más o menos qué escrituras estoy tomando. Y aquí en Isaías 26:3 nos dice: tú guardarás en completa paz aquel cuyo pensamiento en ti persevera, porque en ti ha confiado. En la Nueva Traducción del Lenguaje Actual nos dice: Dios hará vivir en paz a quienes le son fieles y confían en Él. A mí me llama un poco la atención este versículo, porque en Reina Valera dice que te va a cuidar en paz aquel cuyo pensamiento en ti persevere. ¿Y se refiere en quién? ¿En mí? No, se refiere en los pensamientos que están dentro del Señor. Y esto es algo que a mí me llama la atención, porque cuando nosotros como profesionales estudiamos parte de la personalidad, nos damos cuenta que nuestro mundo emocional está regido por nuestros pensamientos. Lo que exigen mis pensamientos, lo que está en mis pensamientos, los vuelvo sentimientos, y como he dicho durante toda esta serie, hasta que mis pensamientos no sean sanos, no estén bien, mis emociones van a estar dispersas y van a ser malas. ¿Qué es lo primero que tenemos que cambiar? Lo que siento. Ya no me quiero sentir así, ya no quiero seguir así, Yesenia. Pues tengo una buena y una mala noticia. La mala primero, que si tú sigues enfocándote en tus sentimientos, las cosas no van a cambiar. Primero tienes que enfocarte en tus pensamientos. Y ahí viene la buena, que no estás solo en este proceso. Jesús y Dios dice que aquel que persevera en Él, sus pensamientos serán de paz. Entonces, tenemos ayuda, no es que no la tenemos. Tenemos una ayuda grandiosa, extraordinaria, que es de Dios. Entonces tú tienes que apoyarte en Él, en lo que Él dice acerca de ti. ¿Qué dice de ti? Este es el viaje para conocerte. Y tenemos que aprender a conocer lo que Dios ha hecho en nosotros. Este es el momento para poder hacerlo. Así es que yo te pido que tú busques esos pensamientos de amor en el Señor, ¿sí? Yo quiero que ahora te dejo una tarea, sí, así como lo has escuchado, una tarea. Te voy a pedir que busques 5 versículos bíblicos que tú sientas que te identificas con el Señor, y las escribas en esas hojas que estamos escribiendo durante todas estas series, ¿sí? Y quiero que lo hagas en primera persona. Por ejemplo, uno de los versículos que me encanta muchísimo es que dice en la escritura que yo soy la niña de los ojos de Dios. Traducido a otro es que soy su creación más preciosa. Entonces yo voy a poner en primera persona, y es como si me lo dijera a mí. Ahora, ¿cómo te lo voy a decir a ti? Y quiero que lo hagas así, este ejercicio, como te dejo. Yesenia, eres la joya más preciosa en las manos de Dios. Y así como yo te estoy mirando a ti, y parece como si te estuviese diciendo a ti, quiero que te lo digas por lo menos en esta semana
mirándote al espejo y tengas una lista de características con las que tú te identificas. Y si yo te pido que tú escribas en aquello que te has sentido inseguro, ¿sí? Si tú has dicho que soy fea, entonces busca versículos que te hagan sentir, porque hay muchísimos en la Biblia que hablan sobre la hermosura de la creación de Dios que eres tú, y es ponerlo en primera persona. En segundo lugar, si de repente por ahí has tenido problemas con tu, no sé, dónde has nacido, en el lugar en donde has estado, te has sentido discriminado por donde eres, entonces busca versículos que te ayuden a superar eso. Si te has sentido mala hija, mala madre, mala persona, entonces busca esos versículos que te van a ayudar a decirte a ti todos los días lo magnífico que eres y lo precioso, lo preciosa que estás, ¿sí? Entonces ahora vamos a saber si esto de la inseguridad está presente en ti. ¿Quieres saber? De repente no es contigo la cosa, pero vamos a ver si es que tú tienes una de estas características, como he dicho, basta que tengas una, es porque ya tienes este sentimiento o esta característica negativa en tu interior. Y entonces vamos a comenzar. Lo primero es que es tímido. Eres súper tímido o tímida y te da mucho temor hablar o entablar conversación con los demás. Entonces quiere decir que ahí en tu interior hay inseguridad. Te aíslas. Hay una reunión y tú estás en un costado, no hablas, no dices, no opinas, miras nomás. Eso quiere decir entonces que hay inseguridad en ti. Después, prefieres hacer las cosas solo o sola. También es una característica, pero esta no es una característica como la soberbia, ¿no? Que las quieres hacer sola porque tú te crees capaz de poder hacerlas todas. Aquí la diferencia es que aquí es que tú no sientes y no quieres defraudar al resto, entonces prefieres caer tú solo o arruinarte solo o caer en cosas solo y no arruinar a los demás. Entonces esta es una diferencia entre la soberbia y lo que estoy hablando ahora. En la diferencia con la soberbia es que cuando tú dices lo quiero hacer todo es porque te crees capaz de hacerlo todo, pero en la inseguridad es que te crees incapaz y para no lastimar al resto lo haces solo. ¿Me dejo entender? Luego, no expresas tus emociones realmente como las piensas. Aquí aparece el típico cliché de telenovela, la sufrida, aquella que le pasa todo pero muy en silencio y se queda tranquilita y no se defiende, y eso no está bien, ¿sí? Porque Dios nos ha dado espíritu de amor propio, de poder hacer las cosas, y eso no significa que te dejes maltratar, más por el contrario es que aprendas a amar, que tengas paciencia y piedad, porque eso es lo que Dios nos indica. Pero a veces confundimos este concepto de que, ay, si las cosas van mal, entonces me quedo callado y dejo que las cosas me pasen a mí, porque yo amo a los demás. No, eso no significa amor, eso significa inseguridad, y eso es algo que tenemos que sacar de nosotros, porque Dios nos ha dicho que estamos aquí para hacer luz de este mundo, para hacer sal e impactar con nuestras vidas a aquel que nos ve. Entonces la inseguridad no es el camino para impactar a alguien. ¿Sí? ¿Estamos de acuerdo? Sí, te lo estoy diciendo a ti. No es el camino. El que tú seas tímido no es algo que Dios quiera. Él quiere que tú seas la luz que destelle, que brille, que abarque hacia las otras personas. Pero una cosa es llegar al punto de la timidez extrema y otra ser tímido porque recién estás conociendo algo nuevo, una situación nueva. Son cosas muy diferentes. Las características que yo doy aquí son las cosas extremas que te están alejando de Dios, que están haciendo que te sientas mal, que te sientas triste, te sientas desesperado y en algún momento habrás dicho, oye, yo no quiero ser así, ¿qué hago para cambiar? A ese tipo de personas me refiero. No me refiero a la timidez normal y regular con la que tenemos todos a enfrentar a una nueva situación. Y otra característica más, siempre intenta justificar los errores de los demás. Es como que los demás no tienen la culpa, yo soy el culpable. ¿Ya? Si es que él te gritó, no, es que yo le hice enojar, o es que no, yo le dije algo feo, yo lo miré mal, por eso él reaccionó así. No, este proceso de inseguridad nos trae sumisión extrema. Si bien es cierto, la palabra dice que seamos sumisos ante nuestros esposos o esposas, a nuestras autoridades, eso no significa que nos dejemos maltratar, ¿sí? Eso es algo que quede claro aquí y ahora. Una cosa es ser sumiso y otra muy diferente es dejar que te maltraten. El maltrato bajo ningún concepto, ni siquiera para Dios, es lo correcto,
¿sí? Que quede claro eso. Dios no permite, ni quiere, ni desea que te maltraten. Por el contrario, Él quiere que tú seas feliz, que seas amada, te sientas protegida por Él, porque eso es lo que Él quiere. Y las circunstancias en las que nos envolvemos a veces es porque nosotros dejamos que las circunstancias nos afecten y no ponemos y no sabemos decir: hey, no me gusta la forma en la que me tratas o la forma en la que me miras. Entonces lo que estoy tratando ahora es la inseguridad en ti, porque por falta de seguridad no decimos no y a veces aceptamos todo para no ofender al resto, y eso no está bien. A veces, tú que me escuchas, es necesario decir no cuando sientes que algo va mal, pero ahí va la diferencia, es aprender a decir no sin lastimar, porque lo que hacemos es, por intentar defendernos, lastimamos a otros, y ese no es el camino. El camino es aprender a decir no, como decimos los psicólogos, asertivamente, y como diría un cristiano, en amor, que es lo mismo, para que se den cuenta. Es aprender a decir las cosas en amor. Estudiamos en la sesión anterior que aquel que está enojado, las palabras dulces, la miel, a veces hace que el furor calme. Y eso es lo que tenemos que aprender a hacer. Y eso significa aprender a defendernos, pero en amor, en compasión, en misericordia, jamás en ira, en imposición, porque lo único que generamos es mayor pleito. Entonces, aprender a decir no es una de las cualidades que tenemos que hacerlo, y ya. ¿Y cómo lo vas a aprender? Cuando tú te sientas mal, triste por lo que está pasando, tú tienes que decir: ¿me siento cómoda con esto? No. ¿Me gusta cómo me tratan? No. ¿Estoy contenta con esta situación? No. Entonces, expresarlo. ¿Y cómo se expresa? En primera persona. Todo siempre es en primera persona. Porque si yo estoy conversando con alguien y no me gusta la forma, y yo le digo: ay, tú toda la vida eres una persona mala, cruel, siempre me haces daño. Estamos utilizando muchas cosas para herir. Pero si yo le digo en primera persona: ¿sabes? Yo estoy empezando a sentirme mal por las cosas que me estás diciendo, no me agrada la forma en la que me trates, me gustaría que tú me hicieras esto, me dijeras esto. Eso es hablar en primera persona, sin lastimar. Pero cuando nosotros decimos: toda la vida me maltratas, siempre eres cruel conmigo, usar el generalismo es una manifestación de que hay inseguridad en ti. Sí, como lo escuchaste. Y esa es una de las características, usar generalidades. Es como siempre, toda la vida, a mí siempre me toca sufrir, siempre mi esposo me dice cosas feas. No creo que siempre. Sí, hay situaciones, sí, como cualquiera. Pero cuando generalizamos es una de las características de que hay inseguridad en nosotros. ¿Qué más? No nos gusta llamar la atención. A diferencia de todas las cosas que pasan, es que no nos gusta llamar la atención. ¿Qué más? Tengo miedo al cambio. A mí me gusta lo estable, las cosas que pasan. Cuando tenemos mucho miedo al cambio es donde empezamos a tener diferentes situaciones, ¿sí? ¿Qué más? Tenemos miedo a las críticas, ya estamos pendientes en lo que los demás van a decir de nosotros. ¿Qué más? Me es difícil entablar amistades nuevas. Nunca dan todo porque creen que no son suficientes para hacerlo. Y hasta aquí ya llegamos con una característica más. No te preocupes, quiero hacer un ejercicio contigo y esta vez quiero que tú te involucres en este proceso, porque si no lo hacemos, créeme, va a llegar un punto en donde vas a sentir más desesperación. Yo sé que hay muchas cosas por las cuales estás pasando, pero necesitas dejar que Dios tome el control y que tú decidas hacer algo al respecto, porque si no, nada va a cambiar. ¿Quieres seguir igual? Es la pregunta que te tengo ahora. Yo escucho desde aquí a la distancia hasta donde tú estás, no. Escucho tu corazón decir no. Entonces empecemos este recorrido, este proceso juntos. ¿Estás de acuerdo? Cierra tus ojos, inclina tu rostro y déjame guiarte en esta meditación. Quiero que respires profundamente, lo más profundo que puedas. Intenta llenar todo el aire que tengas en tus pulmones. Ahora reténlo un momento y suelta despacito por tu nariz.
Una vez más, vamos, inspira profundo, que el aire entre hasta lo más profundo de tus pulmones. Suelta despacio. Una vez más. Y ahora quiero que te vayas concentrando en esa respiración y te relajes. Relajes tu cuerpo, te acomodes ahí y te relajes un poco. Y ahora quiero que tú visualices que hay hilos atados en tus manos, en tus pies, pero curiosamente tienes una mano suelta. Hay hilos por todas partes que están en tu cuerpo. Quiero que visualices, no te desesperes, pero quiero que veas. Hay hilos gruesos, hay hilos delgados, hay muchos hilos a tu alrededor y están atando. Hay hilos que están por tu mente, por tus pies. Y mientras tú los observas, quiero que te des cuenta de que hay pensamientos que han iniciado este proceso de atarte. Esos pensamientos están empezando a aparecer ahí, quiero que tú los identifiques. De repente por ahí apareció que no eres capaz, que siempre vas a estar solo o sola. O de repente una palabra que te han dicho cuando eras pequeño aparece ahí en grande en este proceso de imaginación en el que estamos. Pero date cuenta, hay una mano que está suelta. No sé si es la derecha o la izquierda, pero tienes una mano suelta. Yo quiero que sigas imaginando, pero no te desesperes. Quiero que identifiques esos pensamientos que están ahí. Y ahora vas a empezar a ver que hay una luz que empieza a crecer. Y desde arriba, desde lo más alto, empieza a bajar una tijera. Cógela con la mano que está suelta. Ya la tienes. Yo sé que tú sabes para qué estás recibiendo esa tijera. Sí. Es para que desates esos nudos mentales y dejes esos pensamientos atrás y permítete ser libre. Respira una vez más. Tú puedes. Sé que es difícil cortar ese tipo de pensamientos y dejarlos atrás. Así es que toma cada cuerda y quiero que repitas conmigo esto, con cada pensamiento que ha aparecido ahí. Y quiero que digas: renuncio a este pensamiento, y dilo en voz alta. Vamos, tú puedes. Dilo más alto. Renuncio a este pensamiento y dilo. Y ahora corta ese hilo que ha estado atándote por mucho tiempo. Uno por uno, tú puedes. Si te estás llenando con ganas de llorar, hazlo. Si quieres gritar, quiero que lo hagas, porque ahora estamos tú y yo y Dios presente en este lugar. Vamos, córtalo, tú puedes. Cada hilo, grueso, delgado, cosas duras, hay uno que sale de tu corazón. Quiero que lo identifiques. Observa ese pensamiento. ¿Qué es lo que ha pasado? El pensamiento. Si sientes ganas de llorar, llora. Córtalo. Muy bien. Eso es. Sigue respirando. Sigue respirando. Eso es. Listo. Ya has cortado todos los hilos que ataban cada parte de tu cuerpo. Ahora quiero que sueltes esa tijera. Y ahora vas a repetir después de mí. Hoy decido ser libre
de estos pensamientos que me ataban. Decido renunciar y no creer más en estos pensamientos. Y te pido, Espíritu de Dios, que me ayudes a llenar este vacío de mi mente con nuevos pensamientos de amor, de paz, de seguridad. Hoy renuncio a mi inseguridad y deseo tener amor, poder y dominio propio para seguir caminando en fe. Gracias, Jesús, por tu inmenso amor, y gracias porque hoy estoy contigo. Sé que no estoy solo y jamás lo estaré, porque tú estás conmigo. Y ahora quiero que extiendas esos brazos y te abraces a ti mismo como un pacto contigo de no volver a pensar mal de ti y de no volver a sentir cosas malas de ti. Vamos a abrazarte fuerte y repite conmigo: yo me amo, yo me valoro, yo me respeto, yo soy feliz. Vamos, inspira profundo. Ahora quiero que relajes tus brazos, los pongas a los lados. Una vez más, respira profundo, suelta. Una vez más, inspira, deja que el aire purifique tu cuerpo y suelta despacio. Muy bien, ahora quiero que regreses al aquí y a la ahora, donde estás. Siente donde te has quedado, que te has desconectado, y poco a poco vaya abriendo tus ojos y quiero que me mires. Así es, esto es un proceso, no te angusties ni te desesperes, estamos empezando y juntos terminaremos. Pero quiero que sepas que Dios no se ha olvidado de ti, le importas tanto que me envió para ayudarte. Y yo le agradezco al Señor que estés ahí. Y gracias. Gracias por estar en esta plataforma. Ahora te pido que te estires, estírate de tus manos, tus pies. Y yo te pido una vez más que anotes toda la experiencia en las hojas. Si tienes un cuaderno, te invito a que lo lleves. Y cualquier consulta en el área de la información del video aparece mi correo. Yo te pido que me mandes un correo y me escribas tu experiencia. Si necesitas más ayuda, en la información están mis datos y me puedes buscar en el Facebook o mandarme un correo electrónico y yo te voy a contestar tan pronto como pueda. Muchísimas gracias y quiero que en esta semana seas muy feliz y sepas que la inseguridad en ti ya se fue. Nos vemos hasta un próximo video.